Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. La lección de hoy está tomada del Nuevo Testamento. Recuerde, mientras estudiamos, hacer 3 preguntas. 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2. ¿Qué quiere decir? Y 3. Lo más importante, ¿qué quiere decir para mí? ¿O cómo quiere Dios aplicar estas verdades a mi vida? Gracias por planificar estar con nosotros cada día mientras estudiamos el Nuevo Testamento juntos y aprendemos a aplicar las verdades de Dios a nuestras vidas. Nuestra oración es que el Instituto Bíblico del Aire lo ayude a introducirse en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda introducirse en usted. Entonces, ocurrirán cosas maravillosas y milagrosas. El Instituto Bíblico del Aire agradece a Dios por la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras con usted. Ahora, aquí está nuestro maestro, que nos ayudará a aprender y aplicar muchas verdades del Nuevo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos son los versículos 17 al 20 de Mateo 5, la sección más larga de la enseñanza del Sermón de la Montaña. Ya hemos visto en nuestras primeras lecciones sobre el Sermón del Monte que la enseñanza principal de este sermón está en las bienaventuranzas y en las 4 ilustraciones, sal, luz, ciudad, lámpara, que le siguen. Todo el resto del sermón son aplicaciones, y hay muchas aplicaciones y son muy importantes. En el pasaje de la Escritura que acabamos de leer, Jesús nos está diciendo 2 cosas principalmente. Primero, nos está diciendo algo sobre sus discípulos. Nos está diciendo que tienen que ser justos. Es fácil confundirse aquí, y mucha gente se confunde con el resultado de que se siente que puede ser parte de la solución de Jesús, parte de la respuesta de Jesús, pero no ser personalmente justo. Pero Jesús dice en estos versículos, si ustedes entienden lo que estoy enseñando, ustedes serán justos y su justicia personal excederá a la justicia del establecimiento religioso, específicamente los escribas y los fariseos, los maestros de la ley. La segunda cosa que Jesús está diciendo es algo sobre su filosofía de la Escritura. Tal como se ha hecho con el resto de la enseñanza en la cima de la montaña, tenemos que mirar hacia abajo, a toda esa gente con todos sus problemas, y recuerde, la aplicación de la enseñanza en la cima del monte será expresada cuando bajemos de la montaña hasta esa multitud donde nuestro carácter cristiano impacte a la cultura. Esa es la aplicación, en verdad, de toda esta enseñanza. Por lo tanto, todas estas enseñanzas deben ser vistas a través de esa perspectiva. Lo que Jesús está diciendo aquí, en primer lugar, es: vean a esa gente allá abajo. Ustedes no van a ser la solución a su problema o las respuestas a sus preguntas. A menos que sean personalmente justos, no lo serán. Así que tienen que estar en lo correcto, ser correctos, hacer lo correcto, si es que van a ser mi solución. Pero luego, él también está diciendo esto: tengo una filosofía de la ley de Dios, lo que significa la Escritura. Para este tiempo no había Nuevo Testamento, así que cuando él se refiere a la ley y a los profetas, él está hablando de lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento. Y él está diciendo a estos discípulos suyos: cuando ustedes bajen allá y quieran ser su solución y su respuesta, ustedes tendrán que conocer bien sus Biblias, su Antiguo Testamento para aquel entonces. Ustedes tendrán que conocer bien la ley y los profetas, la ley de Dios, y tendrán que saber cómo usar la ley de Dios. Jesús va a decirles en esta sección del capítulo 5, 6 veces, se les ha dicho.
Muchas personas piensan cuando llegan a esta sección del capítulo 5 que Jesús está contradiciendo a Moisés, y la gente tiene un problema. Dicen, entonces, ¿para qué leer el Antiguo Testamento si Jesús cambió todo? Eso no es en realidad lo que Jesús está diciendo aquí, si usted lee cuidadosamente. Jesús lo que está diciendo es, todo lo que yo les enseño cuadra bien con la palabra de Dios, pero tengo que enseñarles que no va a cuadrar con los escribas y fariseos y el establecimiento religioso. Durante los días antes de la Reforma, para leer la Biblia, tenía usted que entender hebreo, griego o latín, porque por cerca de 1000 años las escrituras existieron en hebreo, griego y en latín. Una de las cosas que Martín Lutero hizo, que causó la Reforma en Europa, fue que en 1522 hasta 1524 tradujo la Biblia al alemán. Y cuando él hizo eso, hasta el zapatero podía leer la Biblia, el plomero, el carpintero, el hombre de la calle podía leer la Biblia. Para ese tiempo, la iglesia popular se quejó. Pensaban que era una cosa espantosa que un laico sostuviera una Biblia en sus manos. En la iglesia popular querían interpretar la palabra para ellos. Pero Lutero realmente les hizo estallar cuando tradujo la Biblia al alemán. Y luego Wycliffe lo hizo al inglés, y en español lo hicieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y otras personas lo hicieron en el lenguaje del hombre común. Eso causó la Reforma. Ahora el hombre laico podía leer la Escritura. En los días cuando Jesús enseñó esta sección de Mateo 5, era muy parecido a los días antes de la Reforma. Recuerden que este pueblo hebreo había estado en cautiverio en Babilonia, que luego fue Persia. Mientras estuvieron allí, recuerden que Nehemías estaba preocupado por el hecho de que habían perdido el idioma de sus padres. No podían leer el hebreo. Y cuando regresaron del cautiverio, hablaron arameo, que lo habían aprendido en Babilonia y en Persia. Muchos no leían hebreo. Ahora, los escribas y los fariseos, quienes enseñaban la ley de Moisés, podían entender hebreo, tenían ventaja sobre la gente común. El pueblo tenía que aceptar la palabra de los escribas porque ellos no leían hebreo y era el idioma en que estaban escritas las palabras de Dios. Si usted mira el 6º párrafo en Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas y las 4 ilustraciones, note que al comienzo del 6º párrafo Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La mayor parte de las veces que él dice, oísteis que fue dicho, él no está citando a Moisés, está citando a los escribas y a los fariseos, y es algo que ellos enseñaban que era extrabíblico. Realmente no era de Moisés. Un par de veces es Moisés, pero él no está de acuerdo con la interpretación que ellos hacen de Moisés. Él está confrontando a los religiosos. Él está diciendo, ellos les han estado diciendo, pero yo les digo. Ellos interpretan a Moisés, yo estoy interpretando a Moisés. Si usted resume la diferencia entre Jesús y los religiosos y la confrontación que él tuvo con ellos, lo podría hacer así. Jesús tomó la ley de Dios y antes de aplicar la ley de Dios al pueblo, pasó la ley de Dios a través del prisma del amor de Dios. Luego aplicó la ley de Dios a las vidas de la gente. Los escribas y los fariseos no podían hacer eso. Ellos solo tomaron la ley de Dios y le lanzaron el libro a Jesús. Nunca realmente recordaron el propósito y la intención del corazón de Dios cuando esa ley fue escrita. Por supuesto, Jesús nunca perdió la visión de eso. Jesús tomó la ley de Dios y la pasó por el prisma del amor de Dios y luego la aplicó a la vida del pueblo. Lo que él le estaba diciendo a sus discípulos era, miren hacia abajo, a toda esa gente con todos sus problemas. Una razón por la que ellos tienen problemas es porque son como ovejas sin pastor. No saben diferenciar entre su derecha y su izquierda, no conocen la palabra de Dios. Y ustedes tienen que conocer la palabra de Dios y bajar hasta allí y enseñarles la palabra a ellos. Pero cuando ustedes hagan eso, tienen que saber cómo usar la palabra de Dios. No le lancen el libro a la gente. Recuerden el espíritu de la palabra. ¿Qué significa?
Recuerden el principio de la ley, el propósito de la ley. Lo que había en el corazón de Dios cuando dio esa ley, que siempre fue su amor por el hombre. Las leyes de Dios no salieron de la mente de un desquiciado que estaba sentado allá arriba tratando de hacer reglas para hacernos sentir miserables. La ley de Dios salió del corazón del amor de Dios. Y dijimos cuando estudiamos la ley de Dios en Éxodo, que si la ley de Dios dice que algo es correcto, las consecuencias de esas cosas siempre serán buenas. Y si la ley de Dios dice que algo no es correcto, las consecuencias de esa cosa serán malas, porque Dios nos ama y no quiere que suframos esas consecuencias negativas. Él entonces nos dio su ley. Los fariseos y escribas se olvidaron de eso. Jesús nunca lo hizo. Jesús dio una ilustración una vez. Él estaba caminando por los campos con sus apóstoles y les permitió tomar algo de granos. Era el día sábado, y la ley decía que eso no se debía hacer. Los escribas y los fariseos se molestaron. «Mira a tus discípulos, mira lo que han hecho». Jesús dijo, ¿recuerdan lo que David hizo cuando tuvo hambre y estaba huyendo de Saúl? David estaba muriendo del hambre, él y sus hombres. Ellos estaban cerca de este pequeño pueblo y ellos sabían que allí había un templo, que allí había una mesa con panes. La ley decía que solo los sacerdotes podían comer de ese pan. Pero David entró a ese templo y le dijo a Abiatar, el sacerdote, «Dame de ese pan». Y el sacerdote se lo dio. Jesús dijo que David había hecho bien, porque el propósito de esa mesa de los panes era decirle al hombre, Dios puede darte tu pan diario, Dios puede suplir tu necesidad. Los escribas y fariseos no recordaban que eso era el significado de los panes. Se olvidaron del propósito del símbolo. Ellos hubieran dejado que se muriera de hambre antes que darle el pan. Jesús les llamó hipócritas. Les dijo que Dios no hizo una ley, la ley del sábado, y luego creó al hombre para ajustarlo a ella, sino que Dios creó a un hombre y luego hizo leyes para el bienestar de ese hombre. Jesús no olvidó eso. ¿Olvida usted de eso? ¿Cuántos de nosotros somos fariseos cuando de la ley se trata? Pero Dios no está tan interesado en nuestra religión como en nuestro corazón, y que de corazón hagamos lo correcto. Gracias por unirse al Instituto Bíblico del Aire. Al escuchar estas lecciones, no importa dónde se encuentre en su viaje a través de la vida, oramos que la lección de hoy lo ayude a entender y aplicar los principios de Dios a su vida. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez al aprender juntos más de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo este estudio lo está ayudando a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Nos despedimos por ahora. Que nuestro Padre Celestial, que nos ama, lo bendiga a usted y a su familia, protegiéndolo y guardándolo en sus manos amorosas. Le dé su amor y paz y su espíritu de unidad para que su vida y familia glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo.